¿Cómo están? Una buena pregunta es una semilla que se debe sembrar para que produzca más semillas, con la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas. John Anthony Ciardi. John Anthony Ciardi fue un poeta que tradujo la Divina Comedia de Dante y escribió varios volúmenes de poesía. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Ana María Vázquez Becerra y hoy vamos a platicar sobre la participación y la difusión de la información a partir de la entrevista. Vamos a ver en pantalla nuestro propósito. Bien, hoy preparamos una entrevista para saber más de nuestra localidad. El aprendizaje esperado que trabajaremos el día de hoy es entrevista a una persona para conocer más sobre su localidad. Y el propósito, hoy prepararás una entrevista para conocer aspectos relevantes de tu comunidad. Te recomiendo que tengas a la mano tu cuaderno, hojas blancas, tu pluma, tus colores, tu resistol, tu diurex, tus tijeras y tu lápiz, para que vayas tomando notas de las ideas relevantes y asimismo vayas realizando junto conmigo las actividades. Continuamos. Veamos en pantalla el siguiente contenido. ¿Te animas a acompañarnos en este aprendizaje? ¿Qué te gustaría aprender? ¿A quién te gustaría entrevistar? ¿De qué personaje famoso te gustaría saber? Hoy en día trabajaremos lo que es nuestro tema de la entrevista. ¿Sabes qué es una entrevista? Veamos en pantalla. ¿Qué aprendemos a partir de una entrevista? Primero que nada debemos saber que una entrevista es del género periodístico, de carácter interpretativo y que se trabaja a base de preguntas y respuestas con respecto a un tema. Vamos a aprender aquí qué es una entrevista, cuáles son sus características y cómo se realiza. ¿Ok? ¿Conoces la estructura de una entrevista? Veámoslo en pantalla. Primero que nada, vamos a ver que una entrevista es una herramienta básica que te va a servir para llevar a cabo una serie de investigaciones o trabajar cualquier tema que sea de tu interés personal, público o general. Dentro de la entrevista vamos a aprender el tema a tratar. Asimismo, vamos a aprender quién es el entrevistado, quién el entrevistador o el moderador y con qué fin se lleva a cabo dicha entrevista. También vamos a aprender a llevar a cabo una conversación para obtener información sobre algún tema. Claro está, todo esto con base en una serie de preguntas. Y bien, vemos aquí. ¿Conoces la estructura y los tipos de entrevista? Vemos aquí en pantalla que la estructura contiene inicio, desarrollo y final. Y los tipos de entrevista que veremos el día de hoy es entrevista individual, entrevista en grupo y entrevista en panel. Ok, les pregunto, ¿qué tanto conocen de su localidad? Vamos a verlo en pantalla y vamos a comentarlo. Ok. ¿Qué tanto conoces o sabes acerca de tu localidad? Es posible que no sepamos mucho, pero a través de una entrevista podemos conocer su gastronomía, sus riquísimos platillos típicos, como el pozole, como los tacos árabes, las chalupas, las semitas, el mole poblano, los chiles en nogada, todo riquísimo. Y también podemos conocer la zona arqueológica,
las interesantes pirámides que encontramos en Cholula y sus 365 iglesias, y sin dejar de mencionar los tan interesantes museos que encontramos en nuestra Puebla. Encontramos el Museo Regional de la Revolución Mexicana, la Casa de los Hermanos Cerdán, el Museo Regional Casa de los Alfeñiques, San Pedro, Museo del Arte, y la Biblioteca Palafoxiana, por mencionar algunos. Todo esto y mucho más podrás conocer a partir de la entrevista. Y bueno, ya tenemos aquí algunos datos, pero con una entrevista podemos complementar más información. Acompáñame a hacer el siguiente ejercicio. Habíamos dicho que es muy importante conocer la estructura de una entrevista y los tipos de entrevista. Vamos a trabajar. Te recomiendo tomes nota. Y veamos. Una entrevista. Ve trabajando conmigo y tomando nota, por favor. Una entrevista es una reunión entre dos o más personas para tratar algún asunto generalmente profesional o de negocios. Y bien, las fases de la entrevista son el inicio, en donde debemos crear un ambiente adecuado, en donde se explica el propósito, se presenta al entrevistado y se resalta su trayectoria. La segunda fase viene siendo el desarrollo. En este contiene el cuerpo de la entrevista, donde encontramos lo que son las preguntas y las respuestas del tema de la entrevista. La siguiente fase es la fase final, que le podemos llamar cierre o conclusión. En esta fase se alcanza el objetivo de la entrevista, se concluye, se agradece al entrevistado y se despide con cortesía. Bien, a continuación veremos los tipos de entrevista. Tenemos 3 tipos de entrevista: la individual o personal. Esta es la más utilizada. En esta, cotidianamente solamente está el entrevistado y el entrevistador. Tenemos la entrevista en grupo. En esta entrevista se utiliza en el ámbito laboral y se valoran distintas competencias de los aspirantes al puesto de trabajo. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a pensar que llegan a la empresa 2 o 3 personas a pedir y solicitar trabajar ahí. En la empresa, algún representante los recibe y les hace la entrevista para ver si son competentes y puedan quedarse con el puesto. Esto es una entrevista en grupo. Vamos ahora con la entrevista de panel. La entrevista de panel también viene siendo una entrevista en grupo, pero
aquí el ejemplo es cuando varios entrevistadores entrevistan a un candidato. Aquí se utiliza en el ámbito laboral. Seguramente en algún momento de tu vida ya habrás realizado alguna entrevista o quizás has visto algún video de entrevista a personajes importantes, famosos, como a futbolistas, artistas, a cantantes, etc. Pues bien, ahora tienes un reto, conocer más sobre tu localidad. Pero, ¿a quién entrevistarás? ¿Cómo saber quién sabe más de nuestra localidad? Es posible que tengas dentro de tu familia a alguien que tenga mucho tiempo viviendo en la localidad. Por ejemplo, tus abuelitos, tus tíos abuelos, etc. Bien, ahora tú tomas el papel del entrevistador y alguno de ellos tomará el papel de tu entrevistado. Pero antes te voy a dar 7 consejos prácticos para que realices una entrevista exitosa. Te invito a que veas el siguiente video. ¿Y cuáles son esos 7 puntos clave? De acuerdo a mi experiencia, te voy a recomendar los siguientes. Punto número 1. Debes tener bien claras tus preguntas y bien redactadas relacionadas con el tema de tu entrevista y bien claro tu objetivo. Punto número 2. Date tu tiempo para investigar a tu entrevistado antes de la entrevista. Esto para resaltar su trayectoria en el momento de la entrevista. Punto número 3. Antes de iniciar la entrevista, pregúntale a tu entrevistado de cuánto tiempo disponen para la realización de la misma. O bien, indícale de cuánto tiempo requieres tú. Punto número 4. Debes tratar con respeto y cortesía a tu entrevistado. Evita interrumpirlo cuando esté contestando las preguntas, a menos que sea necesario para reorientar tu entrevista. De no ser así, déjalo que termine su respuesta. Punto número 5. No compitas ni trates de vencer a tu entrevistado. El egocentrismo es de mal gusto para el entrevistado y para la audiencia. Punto número 6. No cortes al entrevistado para terminar la entrevista. Avísale que el tiempo está por terminar y dale un espacio para que prepare un cierre o una conclusión. Punto número 7. Cuando hayas terminado tu entrevista, despídelo con entusiasmo y agradécele el tiempo y la disposición de estar ahí. Bien, ahora que ya sabes los 7 puntos clave, tienes un reto. Manos a tu entrevista. Muy bien. Ya has escuchado algunos consejos para realizar una entrevista exitosa. Bueno, ahora te toca elaborando la entrevista. En esta tarea planificarás tu propia entrevista. ¿Te animas? Va a ser divertido. Acompáñame a realizar la siguiente actividad. ¿Y cómo prepararemos la entrevista? Veamos. ¿Para qué vas a escribir? Para conocer tu localidad. ¿Qué vas a escribir? Una entrevista. ¿A quién la vas a dirigir? A una persona que tenga mucho tiempo viviendo en tu localidad, para asegurarnos de que conoce nuestra localidad.
la realizarás? Preparando tu guión de preguntas. ¿Qué necesitarás? Necesitarás una computadora, tu laptop, tu cuaderno, tu pluma y una videocámara. ¿Cómo se la presentaremos a nuestro maestro o maestra? La presentaremos por escrito en un cuaderno o por medio de un video. Y bien, ya que tengas tu entrevista realizada, es importante que verifiques que hayas cumplido con los elementos necesarios. Para esto, puedes considerar el siguiente instrumento. Veamos en la pantalla. Verificando elementos de mi entrevista. Coloca una estrella si cumpliste correctamente o una X si no cumpliste. Y como primer punto tenemos: mantuve un ambiente adecuado y expliqué el propósito de mi entrevista. Colocarás una estrella si cumpliste o una X si no cumpliste. ¿Redacté correctamente las preguntas relacionadas con el tema de mi entrevista? Siguiente punto. ¿Obtuve información sobre mi entrevistado antes de realizar la entrevista? Siguiente. ¿Consideré el tiempo necesario y acordado con mi entrevistado para la realización de mi entrevista? ¿Utilicé las herramientas necesarias para la realización de mi entrevista? ¿El objetivo de la entrevista fue claro, lo alcancé y se concluyó? ¿Llevé a cabo la difusión de mi entrevista para darla a conocer en mi casa, escuela o comunidad? Es muy importante que tu entrevista se dé a conocer. Puedes difundirla mediante un informe o reporte de manera escrita a mano o digital, iniciando desde casa, escuela o localidad. Puedes, mediante la entrevista, acercarte al tema que te interesa o bien a algún personaje famoso o a tus familias. Y bien, ahora que ya conoces un poco más sobre la entrevista, te recomiendo consultar las siguientes referencias. Para profundizar, puedes utilizar tu libro de español, lengua materna, de la página 200 a la 216 de la editorial La Rose, de Rosa Elena Treviño Suárez y Santiago Gómez Ledesma. O bien también puedes ver algunos videos en las siguientes ligas. ¿Qué es la entrevista y cuáles son sus partes que la componen? ¿Cómo se realiza una entrevista a otra persona? Muy bien. En una comunidad como en la que vivimos, tan cambiante, la capacidad más importante es la de saber hacer preguntas. Saber hacer preguntas es un arte para poder tener buenas respuestas. Y recuerda, soy la maestra Ana María Vázquez Becerra. Ha sido un gusto
compartir contigo este aprendizaje, que espero sea de mucha utilidad. Hasta pronto.